Las noticias de que Jerjes había cruzado el Helesponto y estaba cada vez más cerca para conquistar Grecia no tardaron en llegar a Atenas, donde aterrorizó a los ciudadanos. La gente entonces se acordó de Milcíades y lamentaron amargamente su muerte, causada por su ingratitud. Como el poderoso general que los había salvado una vez ahora estaba muerto, trataron de pensar en quién sería el mejor para reemplazarlo y decidieron llamar a Arístides el Justo para que volviera de su injusto destierro. Arístides perdonó con generosidad a sus conciudadanos por todo el daño que le habían causado y él y Temístocles comenzaron a hacer todo lo posible para salvar Atenas. Enviaron a los más rápidos corredores en todas direcciones con mensajes para que todas las ciudades griegas se unieran por el bien común, urgiéndoles a que enviaran todos los hombres que pudieran para enfrentarse al ejército persa y tratar de evitar que entrara en Grecia. Temístocles era el más activo en su intento de hacer que las ciudades griegas unieran fuerzas y fue él el que planeó una gran asamblea o encuentro en Corinto en el año 481 a.C. Allí se hizo evidente que las ciudades eran demasiado recelosas las unas de las otras como para unirse como debían. Muchas de ellas prometieron ayuda, pero nunca la enviaron. Otras juraron que ni enviarían tropas ni brindarían auxilio de ningún tipo a menos que sus generales tuvieran el mando supremo, e incluso los oráculos, al consultarlos como era la costumbre, daban respuestas vagas y desalentadoras. A pesar de todos estos contratiempos, Temístocles consiguió unos cuantos aliados, y con el objetivo de animar a los espartanos a ayudarles, les prometió el mando no solo del ejército, sino también de la flota. Luego les convenció de que lo más sabio sería enviar una fuerza armada a Tesalia para defender el estrecho paso de las Termópilas, que era el único camino por el que los persas podían entrar en Grecia. Este camino natural estaba entre las montañas y el mar, y como había arroyos de agua caliente allí, era conocido como Termópilas, que significa puertas calientes. Bajo el mando de Leónidas, uno de los reyes espartanos, 300 soldados lacedemonios y 6.000 aliados marcharon hasta allí y asumieron la defensa del desfiladero. Se trataba de un ejército sumamente pequeño, pero era imposible conseguir más soldados en ese momento, ya que todos los griegos estaban más pendientes de los Juegos Olímpicos, que justo estaban celebrándose entonces, que de defender su patria y sus hogares. Muchos de ellos decían que temían que los dioses se enfadaran si no celebraban el festival como de costumbre, y declararon que iba contra la ley llevar armas o hacer la guerra en ese momento. Esto era realmente verdad, pero a Jerjes no le importaban en absoluto los dioses griegos y el país habría quedado totalmente indefenso si no hubiera sido por Leónidas y su pequeño ejército. Mientras este pequeño ejército viajaba hacia el norte, el resto de la gente abarrotaba Olimpia con promesas de ir a luchar en cuanto hubieran terminado los juegos y pudieran volver a llevar armas sin ofender a los dioses. La flota persa había pasado tras el monte Athos en lugar de rodearlo como había hecho anteriormente, y Jerjes tenía la intención de desembarcar aparte de su ejército justo en las Termópilas. Por desgracia para él, las 400 naves que llevaban esas tropas sufrieron un naufragio por una repentina tempestad. Prepararon inmediatamente otra flota, pero antes de que estuviera lista, los Juegos Olímpicos habían terminado y los griegos, corriendo a las armas como habían prometido, embarcaron en sus propias naves y se dispusieron en el cabo Artemisio para evitar el avance de la flota persa. El ejército persa había llegado al paso de las Termópilas y Jerjes, al ver que estaba protegido por unos pocos hombres, les envió un mensaje altivo ordenándoles que entregaran las armas. En lugar de encontrar la sumisión ante su petición, como esperaban, los heraldos persas se sorprendieron al oír la respuesta de Leónidas con genuina concisión lacónica: «Venid a cogerlas». El rey espartano, sin embargo, era consciente de que era imposible hacer mucho más que frenar por un tiempo el avance de la imponente hueste. Como un espartano nunca se retiraba, tomó la decisión de morir en el campo de batalla y ordenó a sus guerreros que se peinaran, tomaran sus mejores armas y se arreglaran lo mejor que pudieran, como era la costumbre, cuando iban a enfrentarse a un gran peligro y la muerte era más probable que la supervivencia. Los persas, al ver esto, se sorprendieron, pero avanzaron con confianza, pues se imaginaban que unos hombres que se dedicaban a peinarse y perfumarse no serían difíciles de derrotar.
No tardarían en darse cuenta de su error. Conforme avanzaban, los arqueros dispararon una andanada de flechas tan sobrecogedora que casi oscurecía el sol. Uno de los aliados, al ver aquello, corrió a avisar a Leónidas, pero él recibió las inquietantes noticias impasible y solo dijo: «Muy bien, entonces lucharemos a la sombra». Cuando Jerjes vio que los griegos no se someterían, dio órdenes de entablar combate. Los persas avanzaron bajo la atenta mirada de su rey, que estaba sentado en lo alto de las rocas, pero, para su sorpresa, fueron rechazados por un puñado de hombres. Una y otra vez trataron de avanzar, pero todos sus intentos eran en vano. Los soldados persas, sorprendidos por el coraje de los griegos, dieron paso a sus miedos y supersticiones y comenzaron a negarse a avanzar hasta que los oficiales los obligaban por medio de latigazos. El rey estaba furioso al ver que sus tropas cedían una y otra vez, y finalmente ordenó que sus propios inmortales marcharan para acabar con el enemigo que, aunque pequeño, era capaz de contener a millones de hombres. Ahora tenía la esperanza de que todo funcionaría como debía en la primera carga. Por tanto, mayor fue su cólera cuando vio que los inmortales también se retiraban tras muchos infructuosos intentos de derrotar al enemigo. Los persas no sabían qué hacer, no podían avanzar, pero era vergonzoso retirarse. Mientras los persas se encontraban sin saber qué hacer, un pastor griego, Efialtes, se metió en su campamento y, como el vil traidor que era, ofreció mostrarles un camino alternativo hacia Grecia si le pagaban bien. Este hombre fue llevado a la tienda de un general persa, donde explicó que podía llevar a un contingente de persas por las montañas con facilidad. Por un sendero conocido solo para los griegos, era posible no solo cruzar las montañas, sino también bajar sobre el pequeño ejército griego que custodiaba el paso de las Termópilas. Los persas aceptaron la oferta. Efialtes fue fiel a su promesa, no a su país, y llevó a los inmortales persas por el estrecho camino. Leónidas, que no podía imaginar que ningún griego fuera a ser tan ruin como para vender su país y honor por oro, había colocado solo a unos pocos aliados en aquel punto. Los inmortales siguieron a Efialtes y derrotaron con facilidad a aquellos pocos hombres, y llegaron sin ser vistos a la retaguardia espartana. Fue solo cuando oyó el trotar de los caballos tras de sí que Leónidas se dio cuenta de que había sido traicionado. Llamó aprisa a sus aliados y les dio permiso para huir y salvarse, y dijo que él y sus compañeros no abandonarían su puesto, y que, como era imposible que vencieran, estaban listos para morir. Algunos de los aliados aprovecharon el permiso y escaparon, pero 700 tespios eligieron permanecer con los espartanos para luchar a su lado hasta el final. Con la bravura de no tener esperanza, estos hombres lucharon contra los persas tanto en la vanguardia como en la retaguardia, vendiendo sus vidas lo más caro posible. A pesar de que no tenían ninguna posibilidad de vencer, se negaron a rendirse y finalmente cayeron uno tras otro en el lugar que habían jurado defender. Sus cuerpos, que fueron encontrados prácticamente apilados unos sobre otros, fueron enterrados honorablemente en un solo túmulo sobre el que se alzaba un monumento con esta modesta inscripción: «Viajero, cuenta a los lacedemonios que, cumpliendo sus órdenes, aquí yacemos». Los persas habían logrado pasar a Grecia. No había nada más que pudiera frenarlos, por lo que el imponente ejército prosiguió sin pausa hacia el sur. El primer lugar conocido por el que pasaron en su camino a Atenas fue Delfos, hogar del templo sagrado oracular, donde había cantidad de tesoros. Los griegos sabían que los persas no veneraban a los mismos dioses y temían que fueran a saquear el templo, por lo que estuvieron preguntándole al oráculo si debían reunirse todos allí para su defensa. Para su sorpresa, el oráculo respondió con orgullo: «Los dioses cuidarán de los suyos», y mandó que usaran sus fuerzas en defender sus propios hogares. Los persas marcharon sobre el desfiladero rocoso que llevaba al templo de Delfos, pero justo cuando estaban entrando en el valle se desató una terrible tormenta. Todo se volvió tan oscuro que los soldados se extraviaron. Cayeron rocas y aplastaron a algunos, y los soldados, muertos de miedo, se retiraron a toda prisa y nunca volvieron a atreverse a pasar por aquel valle. Mientras tanto, la flota griega en Artemisio había sido capaz de contener las naves persas hasta que llegaron las noticias de la muerte de Leónidas y la derrota en el paso de las Termópilas.
Entonces los griegos navegaron tan rápido como pudieron hacia Atenas, sabedores de que harían falta allí para defender la ciudad. Los diversos aliados, seguros de que sería inútil tratar de seguir defendiendo el norte de Grecia, se retiraron al Peloponeso y, esperando evitar que los persas entraran allí, a toda prisa comenzaron a construir una gran muralla en el istmo de Corinto, que en su parte más estrecha son solo 6 kilómetros. Como todos sus aliados estaban tratando de defender solo el Peloponeso, los atenienses se quedaron completamente solos. Muchos de sus amigos les aconsejaron abandonar la ciudad y seguir a los demás griegos hacia el sur, dejando toda el Ática presa de los persas. Pero los atenienses no estaban dispuestos a eso, así que enviaron un mensajero a toda prisa a Delfos para preguntar al oráculo si era mejor que se retiraran o intentaran defender su ciudad. Como solía ser el caso, el oráculo no dio una respuesta clara, sino que simplemente dijo: «Las murallas de madera os defenderán a vosotros y a vuestros hijos». Cuando se supo la respuesta en Atenas, nadie era capaz de saber con exactitud qué significaba. Algunos ciudadanos imaginaron que el oráculo les aconsejaba que se retiraran tras la antigua empalizada de madera en la Acrópolis, pero Temístocles insistía en que murallas de madera hacía referencia a los barcos. Finalmente convenció a los atenienses. Todos los ancianos, mujeres y niños fueron llevados a los barcos a toda prisa, para ir al Peloponeso, donde fueron bien recibidos por sus amigos. Entonces los hombres, a su vez, embarcaron rumbo a Salamina, donde aguardaba una buena oportunidad de luchar. Los persas bajaron hasta el Ática y entraron en la ciudad abandonada de Atenas. Allí contemplaron maravillados todo lo que veían y, tras saquear las casas, incendiaron la ciudad y quemaron todos aquellos hermosos edificios. Tan encantados estaban los persas de haber conseguido su propósito al haber reducido a la orgullosa ciudad a cenizas, que enviaron mensajeros para llevar las buenas noticias a la capital persa. La gente casi enloqueció de alegría y toda la ciudad celebró el triunfo durante muchos días. Temístocles había permitido que los espartanos comandaran tanto el ejército como la flota. Por tanto, era el rey espartano Euribíades el que estaba al mando de la flota en Salamina. Era un hombre precavido y no estaba a favor en absoluto de atacar a los persas. Por el contrario, Temístocles estaba seguro de que un ataque inmediato, por ser inesperado, resultaría exitoso, por lo que insistió en ello. Su insistencia finalmente enfadó tanto a Euribíades que gritó: «Quienes empiecen la batalla antes de que se dé la señal serán azotados públicamente». Sin embargo, Temístocles no permitió que ni siquiera aquella amenaza lo fastidiara y respondió con calma: «Muy cierto, pero los rezagados nunca obtienen la corona». La respuesta, que Euribíades consideró un insulto, lo encolerizó tanto que levantó su vara para golpear al atrevido ateniense. Pero ni aun así el valiente Temístocles se achantó ni se calentó, sino que solo gritó: «Pégame si quieres, pero escúchame». Una vez más, Temístocles explicó sus razones para proponer un ataque inmediato, y sus planes eran tan buenos que Euribíades, que no podía evitar admirar su coraje, finalmente aceptó y dio la orden de prepararse para la batalla. Las flotas persa y griega se enfrentaron y Jerjes tomó su posición en una montaña, donde estaba sentado en un trono que había construido para ver a sus navíos destruir al enemigo. Había ideado inteligentes planes y, como su flota era considerablemente más grande que la de los griegos, no tenía duda de que lograría derrotarla. Sin embargo, Arístides, que estaba en la isla de Gina, había descubierto sus planes. Remó hacia la flota a pesar del riesgo de ser capturado por el enemigo para advertir a sus conciudadanos del peligro. Primero habló con Temístocles y le dijo: «Siempre hemos sido rivales, pero ahora apartemos a un lado nuestra rivalidad y esforcémonos los dos conjuntamente en servir a la patria». Temístocles estuvo de acuerdo y manejó la situación tan sabia y valientemente que los griegos obtuvieron una gran victoria. Cuando llegaron a casa triunfalmente con un gran botín, las mujeres lo recibieron con gritos de alegría y les lanzaban flores a sus pies. Desde su elevada posición, Jerjes vio cómo su flota era destruida y se desanimó tanto por el revés que se fue corriendo de vuelta a Persia, dejando a su cuñado Mardonio con un ejército de 300.000 hombres para que conquistaran Grecia. Los griegos se alegraron tanto por su victoria naval en Salamina que todos acudieron a las armas una vez más.
Pausanias, el rey espartano, el sucesor de Leónidas, se puso al frente de un gran ejército que llevó contra Mardonio. Los dos ejércitos se encontraron en Platea y nuevamente ganaron los griegos, a pesar de que luchaban contra un enemigo que les sacaba una enorme ventaja numérica. Curiosamente, justo en el mismo momento en que Pausanias estaba ganando la batalla en Platea, el otro rey espartano, Euribíades, estaba derrotando otra flota persa en Mícala. Estas dos victorias terminaron de poner en fuga al ejército más grande nunca visto. Mardonio huyó con los restos de su hueste, dejando atrás su campamento, impedimenta y esclavos a los griegos, que de esa forma obtuvieron un gran botín. Se dice que los espartanos, al entrar en el campamento persa, se maravillaron por el lujo de las tiendas de campaña. Pausanias se detuvo en la de Mardonio y mandó que los esclavos prepararan una comida como la que solían preparar para su amo persa. Entonces llamó a sus hilotas y les mandó preparar su cena habitual. Cuando ambas comidas estuvieron preparadas, era evidente el contraste entre ambas. La tienda persa estaba llena de costosos adornos y la mesa hasta arriba de todo tipo de ricas viandas servidas en platos de oro macizo, y el suelo estaba regado de suaves cojines para los huéspedes. La cena espartana, por el contrario, era de lo más básico y estaba servida en vajilla de cerámica. Pausanias llamó a sus oficiales y soldados y, tras señalar la diferencia entre el estilo de vida espartano y el persa, mostró cuánto más prefería su simple comida, pues cenó a la espartana. Para recompensar a Pausanias por su bravura y por derrotar al enemigo, los griegos le dieron la mejor parte del botín. Luego apartaron una 10ª parte para Apolo y la enviaron a los sacerdotes en Delfos como señal de gratitud por el favor del dios. Para mostrar que estaban agradecidos también a Zeus y Poseidón, los dioses que, según pensaban, les habían ayudado a ganar sus batallas terrestres y marítimas, enviaron estatuas a Olimpia y a Corinto y erigieron un templo en honor a Atenea en el campo de batalla de Platea.